Aquí está. Ok, está todo bien. Entonces voy a compartir la pantalla para las personas que están online. Perfecto. Okay. Hoy es sábado 19 de marzo del año 2016. Son las 7:01 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a dar comienzo podemos decir, curso sobre el Canon Pali. Nosotros estamos en un retiro ahora en el Dhamma Vihara y vamos a tener 8 clases y vamos a estudiar el Canon Pali. Pasemos a la siguiente. Ok, ustedes tienen una descripción allí de lo que nosotros vamos a estudiar durante estas 8 clases. Se siguió. Se está siguiendo la... A ver, por favor. O sea, lo he puesto en el slideshow. Ahí está. Ahí está. Hay que apretar para pasar. Solamente eso. Ok. Entonces, ya. Ok. Entonces ahí nosotros tenemos la descripción de lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. En estas 8 clases, los participantes aprenderán sobre el Canon Pali, que se denomina también Tipitaka, las 3 canastas, que de acuerdo con los estudiosos contemporáneos representa uno de los registros más antiguos existentes de las enseñanzas del Buda y que para la tradición Theravada contiene la compilación de la palabra del Buda realizada por sus 500 discípulos inmediatos 3 meses después de su muerte en el primer concilio budista. En Pali se denomina Padma Sangiti. O sea, de que, como ustedes pueden ver, aparentemente hay una disputa aquí entre los estudiosos contemporáneos y la tradición Theravada. De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda habló lo que es la lengua de lo que se llama la lengua del reino de Magadha. Y los comentarios explican de que la lengua de la región de Magadha es lo que se denomina actualmente Pali. En otras palabras, de acuerdo con la tradición Theravada, el Canon Pali representa la palabra auténtica del Buda. Eso es lo que la tradición Theravada ha sostenido por muchos siglos. Ahora, cuando el budismo se empieza a conocer en Occidente a partir de finales del siglo XIX, con la fundación de la Pali Text Society en Inglaterra y el comienzo de las ediciones y traducciones de textos del Canon Pali, entonces se empieza un estudio, digamos, filológico y lingüístico de lo que es el Canon Pali. Y algunos estudiosos contemporáneos sostienen de que el Canon Pali en realidad no representa lo que el Buda dijo, sino que
el Canon Pali quizás es lo más cercano a lo que el Buda dijo, pero que el Canon Pali en realidad es una especie de, a su vez, traducción de la lengua que el Buda habló. Ahora, entre los estudiosos tampoco hay acuerdo, y ellos se basan en cuestiones de filología, de sonidos, en base al material. Entonces también los estudiosos no están completamente de acuerdo. Entonces, por un lado, ustedes van a encontrar, si ustedes leen sobre esto, la opinión de la tradición misma. De acuerdo con la tradición, el Canon Pali es la palabra del Buda. Y algunos de estos estudiosos contemporáneos que sostienen de que el Pali quizás es la aproximación más cercana, pero no es exactamente la lengua que habló el Buda. Ahora, personalmente, yo creo que eso no se va a poder dirimir y resolver nunca, ¿no? Porque las opiniones de los estudiosos no podemos decir que son teorías realmente corroboradas completamente, sino que son, digamos, teorías que tienen un cierto sustento en base a elementos que ellos han estudiado, pero de ninguna manera representa, yo creo, una opinión que uno puede decir con seguridad absoluta. La opinión de los estudiosos es así. Y yo creo que eso no se va a poder dirimir nunca, pero bueno, para que ustedes sepan, porque hay mucho escrito y cada vez hay más información sobre esto. Y de hecho es muy importante porque en realidad es lo que el Buda enseñó. Y todo lo que nosotros tenemos y enseñamos viene del Canon Pali. O sea, de que es un tema muy importante y que, bueno, es motivo de estudio cada vez más intenso. Y el Canon Pali ha sido preservado y enseñado de generación en generación por aproximadamente 2600 años por la tradición Theravada. O sea, la tradición Theravada es la tradición más antigua del budismo, que en realidad el nombre Theravada en realidad es un nombre nuevo. En realidad el Theravada cuando murió el Buda no existía, o sea, como nosotros lo utilizamos ahora. Pero después se utilizó ese término para referirse precisamente a la tradición que ha preservado la palabra del Buda de generación en generación hasta nuestros días. Ok, pasemos a la siguiente. Ahí nosotros tenemos el temario de este curso que vamos a tener. Entonces, hoy día vamos a ver una introducción, una cronología, la fuente que vamos a usar, etc. Y a partir de mañana vamos a entrar un poco ya en lo que me gusta llamarle el descubrimiento del Buda. Normalmente se habla de la iluminación del Buda, pero yo creo que el término descubrimiento a mí me parece más adecuado para el mundo que nosotros vivimos actualmente. Entonces vamos a hablar mañana sobre qué es lo que realmente el Buda descubrió. Y después vamos a hacer un salto cuántico desde el descubrimiento hasta la muerte del Buda. O sea, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a movernos 45 años. El Buda a los 35 descubrió. Y a los 80 murió. Entonces tenemos un lapso de tiempo de 45 años que fueron muy importantes porque durante estos 45 años se plasmó todo lo que es el Canon Pali, ¿no? Entonces después vamos a estudiar la muerte del Buda y qué es lo que el Buda dijo antes de morir, porque también eso es muy relevante para la continuación de su enseñanza después de la muerte y lo que nosotros tenemos ahora. O sea, en base a lo que el Buda dijo cuando murió, sus discípulos inmediatos siguieron sus instrucciones y es por eso que nosotros tenemos lo que tenemos ahora. Y después vamos a estudiar
un poco el origen del canon Pali. Porque en breve el Buda habló, no escribió. Lo que el Buda dijo se preservó oralmente por aproximadamente 500 años. Y después se escribió. Entonces, una lengua oral se escribe por primera vez. Y a partir de ahí surgen, ¿no?, diferentes cánones, de acuerdo a los países en que se escribió lo que el Buda enseñó oralmente. Y después vamos a estudiar las diferentes clasificaciones del canon Pali, porque, bueno, cuando nosotros hablamos del Tipitaka, por ejemplo, las 3 canastas, pues esa es una de las clasificaciones que se adoptó después de la muerte del Buda. O sea, para que ustedes sepan de dónde viene todo lo que nosotros utilizamos. Y también es importante entender las clasificaciones para entender la diferencia entre la canasta de los discursos y la canasta de la Abhidhamma. De hecho, hay muchas interpretaciones incorrectas sobre lo que el Buda enseñó y a veces eso se debe a porque no se entienden bien las divisiones de la palabra del Buda. Entonces nosotros vamos a estudiar. De hecho, mi objetivo de este curso no es solamente de que ustedes conozcan y sepan sobre el canon Pali, sino de que el propósito de este curso es también ofrecerles a ustedes estrategias para poder estudiar de la mejor manera posible y, o sea, no vamos a inventar la rueda de nuevo, en realidad. Entonces, mi objetivo es precisamente, en base a mi experiencia, ofrecerles a ustedes estrategias para que ustedes puedan estudiar lo que el Buda enseña. Entonces, por eso ahí nosotros tenemos el punto número de traducciones. El tema de las traducciones es algo muy, muy delicado, muy complejo. O sea, las personas que están estudiando Pali, saben bien, o sea, a lo que me estoy refiriendo. Es un tema, o sea, de que normalmente ustedes y la mayoría de la gente aprende el budismo a través de traducciones. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos vamos a hacer ahí es, ¿qué tan confiables son las traducciones? Normalmente uno dice, bueno, esta traducción no sé, en inglés, por ejemplo, ¿no?, del venerable Bhikkhu Bodhi, ¿no? Esas son las mejores traducciones, eso es lo que se dice. Claro, o sea, uno repite lo que otros le dicen, ¿no? Porque, entonces, bueno, de hecho, bueno, son buenas traducciones, son bastante buenas traducciones. Pero, entonces es muy importante que nosotros también nos detengamos con relación a eso, porque la mayoría de las cosas de que uno lee sobre el budismo es por medio de traducciones. ¿Qué confiables son esas traducciones? ¿Estamos realmente recibiendo información adecuada sobre lo que el Buda enseñó? Esa pregunta también nosotros vamos a tratar de responder, suponiendo de que el canon Pali sea lo que el Buda enseñó. No, porque, como dije, eso no podemos saberlo exactamente bien, pero nosotros tenemos eso que es el canon Pali. Entonces, bueno, tenemos que hacer un acto de fe ahí, yo creo. Y decir, bueno, el canon Pali y lo que nosotros tenemos registrado es la palabra del Buda. Entonces, bueno, es un salto de fe. Bueno, y a partir de ahí, entonces nosotros podemos hacer afirmaciones. Si las traducciones son confiables o no y todo eso. Y bueno, estrategias para el estudio, que es un poco el propósito de este curso, ofrecerles a ustedes estrategias para poder realmente comprender lo que el Buda enseña. Considerando que ustedes no van a estudiar Pali entonces, ¿cómo estudiar lo que el Buda enseñó sin estudiar la lengua que se dice que el Buda utilizó?
Y después vamos a explorar algunos discursos importantes. Entonces vamos a explorar por lo menos 4 discursos fundamentales. Y también vamos a explorar la tercera canasta, que es la canasta de la vida, que es una canasta fundamental, a pesar de lo que ustedes escuchan, que se diga con relación a esta canasta. Entonces vamos a estudiar sobre eso y vamos a tener también al final conclusiones sobre lo que hemos estudiado. Entonces ese es el temario que nosotros vamos a seguir en este curso. Las personas que nos están siguiendo online, eso está ya publicado en la página de budispano.net. Entonces pasemos a la siguiente lámina. Entonces aquí nosotros tenemos un cuadro con una cronología del Canon Pali. Este cuadro va a aparecer todas las clases para que ustedes se lo vayan visualizando. Entonces esas fechas son las fechas de la tradición Theravada. También hay discrepancias con relación a la fecha de cuándo realmente vivió el Buda. De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda nació en el siglo VI antes de la era común. Ahora, por mucho tiempo esa opinión de la tradición Theravada fue también cuestionada por estudiosos contemporáneos. Pero hace aproximadamente 2 años, excavaciones que se realizaron en el lugar donde el Buda nació, en Lumbini, en Nepal, por arqueólogos japoneses, descubrieron restos arqueológicos, porque no sé si alguno ha estado en Lumbini. ¿Alguien ha estado en Lumbini aquí? Ok, usted ha estado. En Lumbini hay un pilar del rey Asoka, donde atestigua de que el rey fue al lugar donde el Buda nació. Y a unos pocos metros del pilar, no sé cuándo ha ido usted, pero ahora hay toda una especie de zona cubierta donde han hecho investigaciones arqueológicas y hay una piedra, aproximadamente a lo mejor 100 metros o menos. Y esa piedra se cree que es el lugar exacto donde el Buda nació. Entonces uno puede entrar ahí y puede ver precisamente ese lugar. Bueno, los descubrimientos, las investigaciones arqueológicas recientes han descubierto un estrato ahí de que aparentemente data del siglo VI antes de la era común. Y eso aparentemente confirmaría la posición Theravada de que el Buda vivió mucho antes que lo que normalmente los estudiosos sostenían. O sea, incluso el Buda se lo ubicaba en el siglo IV antes de la era común. Entonces, cuando nosotros seguimos la cronología del budismo Theravada, y nosotros tenemos la iluminación del Buda en el año 588 antes de la era común, y el ministerio del Buda es hasta su muerte a los 80 años, en el año 543 antes de la era común. Entonces, durante esos 45 años nosotros podemos decir que tenemos la articulación en palabras del descubrimiento del Buda, que en Pali se denomina Buddha Vachana, literalmente la palabra del Buda. ¿No? Entonces, y a partir de la muerte del Buda hasta el año 94 antes de la era común, nosotros tenemos un periodo importante del Canon Pali que es lo que se denomina la transmisión oral. O sea, de que es un periodo enorme de 5 siglos, más o menos, que lo que el Buda enseñó se preservó de generación en generación oralmente. Entonces, eso es lo que en Pali se denomina la tradición de los Vanakas. Vanakas se llaman recitadores. Entonces,
se dice de que en la comunidad monástica se reparten partes de la enseñanza, porque es muy voluminoso, y entonces estos vanakas o recitadores, que son muchos monjes, o sea, son como una especie, ¿no?, de, ¿cómo se dice en inglés? Guilds. ¿Cómo se dice eso? Son uniones, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los Diga Vanakas, que son los monjes que se dedican a preservar el Diga Nikaya, la colección larga. Y después tenemos los Majjhima Vanakas, que son los monjes que se dedican a conservar la colección de discursos medias, etc. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos lo que se llama la tradición oral. Y entonces, aproximadamente 100 años antes del comienzo de la Era Común, en la isla de Sri Lanka, se escribe por primera vez todo esto que se había preservado oralmente. De hecho, el lugar es un lugar histórico que se puede visitar cerca de Kandy. Entonces, ahí se escribe por primera vez el canon. Entonces, esa es la etapa de la escritura de las enseñanzas. Y las enseñanzas se han preservado de manera escrita en hojas de palma por muchísimos siglos. En el siglo XIX empiezan a aparecer en los países Theravada, como Tailandia, Myanmar, los primeros libros en el siglo XIX. O sea que nosotros tenemos la tradición de la preservación en hojas de palma, o sea, por más o menos 1800 años. Y entonces, después se empiezan a escribir libros y bueno, y ahora tenemos una nueva era. Entonces eso es un poco la cronología del Canon Pali. Vamos a volver sobre esto para agregar más información en otras clases. Pasemos a la otra. Ok, entonces un poco sobre las fuentes. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en la biblioteca nosotros tenemos el Canon Pali en Pali alfabeto birmano. Online ustedes pueden obtener el Canon Pali en Pali alfabeto romano. Y uno puede obtener distintas versiones de ahora del Canon Pali en distintos alfabetos. Ahora, no obstante que el Canon Pali tiene un único origen, es decir, la compilación realizada en el primer concilio por los 500 discípulos más importantes que sobrevivieron al Buda, a partir de la escritura del mismo en el primer siglo de la Era Común, ya vimos eso, los diferentes países Theravada fueron adoptando sus propios alfabetos para plasmar el Canon Pali. O sea que la tradición oral tiene una ventaja. Siempre era igual. ¿No? Y entonces cuando se empieza a escribir, entonces se adoptan distintos alfabetos. Entonces nosotros tenemos el alfabeto, tenemos el Canon Pali en distintos alfabetos. O sea, de que tres meses después de la muerte del Buda, los principales discípulos inmediatos se reunieron para registrar por primera vez oralmente lo que el Buda había enseñado. ¿No? Entonces eso es lo que se llama el primer concilio budista. Y por 500 años se preservó oralmente y después se escribió en hojas de palma en alfabeto de la isla de Sri Lanka. Y a partir que se empezó a escribir, que también eso tiene que ver con el comienzo del uso de la escritura en esa parte del mundo, que es bastante tardía con relación a otras partes. De hecho, en la India, los primeros registros escritos es de la época del rey Asoka, que son aproximadamente más de 200 años después de la muerte del Buda, que es los edictos del rey Asoka que están escritos en el primer alfabeto de la India, que es el alfabeto Brahmi. Y de hecho,
todas estas lenguas con que se comienza a escribir el canon Pali, como en Sri Lanka, por ejemplo, que fue la primera, son alfabetos que son derivados de este alfabeto de la India, que es el alfabeto Brahmi. Ahora, los estudiosos modernos, cuando sostienen de que el canon Pali no representa lo que el Buda habló, digamos, sino que es una aproximación, sostienen un poco de que nosotros no tenemos forma de corroborar la tradición oral y que la única forma que nosotros tenemos es de corroborar a través de cuando se empieza a escribir, ¿no? Porque la tradición oral, ¿qué tenemos? No hay nada, ¿no? Entonces los manuscritos más antiguos que aparecen son lo que se llama en un alfabeto que es el Gandhari, que son unos manuscritos en madera de, no sé si abeto, que se descubren actualmente, ¿no?, en la zona donde está Pakistán, Afganistán. Y esos manuscritos datan de aproximadamente el primer siglo de la era común. O sea que son muy antiguos esos manuscritos. Pero esos manuscritos no están escritos en Pali, sino que están escritos en otra lengua, que es lo que se llama el Gandhari, ¿no? Entonces, uno de los puntos de que los estudiosos sostienen o apuntan es de que cómo nosotros podemos verificar la tradición oral. La única forma que podemos verificar la tradición oral es cuando tenemos registros escritos. Y los registros escritos son muy posteriores, ¿no? Entonces, y también lo que se sostiene es de que cuando se pasa de la tradición oral a la tradición escrita, el criterio que se utiliza, ¿no?, ahí también puede haber problemas. O sea, pero bueno, son especulaciones, pero es importante que ustedes tengan presente eso. Pasemos a la otra. Entonces, la escritura del canon Pali en diferentes alfabetos, con el paso del tiempo, dio lugar a diferentes ediciones del mismo. Ahora, no obstante todas las precauciones que nosotros estamos teniendo con relación a esto, es una cosa importante mencionar aquí, que el canon Pali es el único canon que está completo en una lengua de la India. O sea, todos los demás cánones que o son parciales o están, digamos, como el canon chino, son cánones que están escritos en una lengua que no es completamente diferente a la lengua de la India, ¿no? Sigamos. Ahora, ahí ustedes en ese cuadro, para su información, ustedes tienen información sobre algunas ediciones del canon Pali, ¿no? La edición del Sexto Concilio Budista, que es Birmania, 1954-1956. 1956, de acuerdo con la tradición Theravada, son los 2500 años de la muerte del Buda. Entonces, eso, en 1956 se celebra los 2500 años en la India incluso, y en Birmania se celebra el Sexto Concilio Budista, donde se establece una nueva edición que se llama la edición del Sexto Concilio. O sea, este concilio fue un concilio muy importante porque participaron todos los países Theravada y también representantes del budismo Mahayana. Y en este Sexto Concilio se produce esta edición del Sexto Concilio, y la edición del Sexto Concilio está en Pali, alfabeto birmano, y a partir del año 2003 o 2004 nosotros ya tenemos la edición del Sexto Concilio en Pali, alfabeto romano. O sea, ese es el país, es Myanmar. Y después ustedes tienen otras ediciones, como la edición de Buddha Jayanti de Sri Lanka,
que está en singalés, en Pali, y la edición de la Pali Text Society, que a partir de la fundación de la Pali Text Society a finales del siglo XIX, se ha ido creando una nueva edición, que es la edición de la Pali Text Society, que está en Pali, alfabeto romano. La edición de la Pali Text Society es una edición muy dispar, porque hay, por ejemplo, textos editados a principios del siglo XX y textos editados ahora recientes, ¿no? Los textos editados recientemente son muy buenos. Y también tenemos la edición tailandesa, en Pali, alfabeto tailandés, y también edición camboyana, son todos los países Theravada, y la edición laosiana del Laos, o sea que son, o sea, ahí ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ediciones del Canon Pali, ¿no? Ahora, puede parecer, o sea, entonces, ¿cuál utilizo? ¿No? Pero a pesar de esto, pasemos a la otra. Es importante señalar que no existen diferencias sustanciales en las diferentes ediciones del Canon Pali. Más bien las diferencias son en relación a la ortografía de algunas voces y en algunos casos discrepancias menores en pasajes de los textos. Si ustedes, por ejemplo, lo que tiene de bueno, por ejemplo, las ediciones del Sexto Concilio y algunas ediciones de textos Pali, de la Pali Text Society modernas, es de que a uno le dan lo que se llama las lecturas alternativas. Entonces uno puede ver si hay variaciones entre una edición y otra. Las ediciones modernas del Canon Pali tienen esa ventaja de que a uno le suministra lecturas alternativas. Entonces uno puede comparar, ¿no? Pero aún así, en realidad no existen diferencias sustanciales entre las diferentes ediciones. A lo mejor para una persona que está, digamos, metido en este tema de la traducción y todo eso, bueno, eso es algo muy importante, pero así a nivel de contenido y significado, o sea, la buena noticia es de que no hay diferencias sustanciales. Y de hecho, miren, ahí tienen un verso del Dhammapada, que es el verso número 170, ¿no? Y si ustedes, vamos a leer en español, es un verso muy bonito este, que dice, uno debería verlo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira al mundo de esta manera. O sea, lo que el Buda está diciendo es de que uno debe ver el mundo. El mundo aquí se refiere a los 5 agregados, no al mundo como concepto. No, porque el mundo es un concepto, como nosotros lo entendemos. Pero cuando Buda dice que el mundo se está refiriendo a los 5 agregados, que son las realidades últimas, los constituyentes del ser. Entonces, cuando uno ve a esos 5 agregados como una burbuja o como un espejismo, porque en realidad esa es la naturaleza, porque están surgiendo y cesando los 5 agregados. Entonces se dice de que si uno aprende a ver a los 5 agregados o el mundo de esa manera, el rey de la muerte no lo ve a uno. O sea, de que es como si uno estuviera fuera del dominio del rey de la muerte. Entonces ese es un verso muy, muy hermoso. Y ahí ustedes tienen el texto en Pali en el alfabeto romano. Y cuando uno compara ediciones, uno ve de que la edición del Sexto Concilio, la primera línea, Bubulakam, ¿no? Que es una lengua indoeuropea, Pali, una burbuja. O sea, uno puede ver que hay cierta correspondencia, ¿no? Entonces, ese término Bubulakam
en la edición de Pali Text Society y Sri Lanka es Pubulakam, que si ustedes observan, por ejemplo, la B y la P son del mismo grupo, son todas labiales, la B grande, ¿no? Barco y la P, Pedro, pa, va, pa, va. ¿Cuál es la diferencia? La suavidad, tal vez. ¿Cómo? La suavidad, tal vez. O sea, de que la P viene primero, pa, y después va. O sea, de que la B es más labial. Pa, es dental labial. Entonces, cuando se convierte el oral a escrito, entonces puede haber ese tipo de discrepancias de una consonante con otra. En este caso, son consonantes del mismo grupo, la P y la B. ¿No? Y ustedes tienen la L, la pertenece al grupo del dental, pero la L con el punto abajo es lo que se llama palatal, que se pronuncia un poquito antes. Es muy difícil distinguir eso. Es la o la. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver un ejemplo de discrepancias entre diferentes ediciones del Canon Pali. Pero en relación al significado, eso no es importante. Pero para estas personas estudiosas que sostienen de que, por ejemplo, el Canon Pali no representa lo que Buda habló, estas cosas son importantes, porque ellos atribuyen esas diferencias a los dialectos de la región donde el Buda vivió, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, bueno. Entonces, para este seminario, para este curso, nosotros vamos a utilizar la versión del Sexto Concilio del Canon Pali. En Pali se llama Chatta Sangiti, que eso significa Sexto Concilio, Pitaka, que es la colección, las tres canastas. Como se mencionó, está disponible en alfabeto birmano y alfabeto romano. Ahora, ¿por qué la versión de Sexto Concilio es preferible a la edición de la Pali Text Society? ¿No? Porque hay una homogeneidad en la edición del Sexto Concilio. No obstante, puede haber errores, ¿no? Que no van a encontrar en ninguna otra edición. Ok, si quieren más información yo les puedo dar. Ahora, ¿cómo llegamos a la edición en Pali alfabeto romano? ¿No? Entonces nosotros, el Pali alfabeto romano es una nueva forma de escribir la lengua Pali, que afortunadamente, si uno quiere aprender Pali, uno no necesita aprender un alfabeto oriental, ¿no? Ahora, a partir a finales del siglo XIX, entonces empiezan las ediciones en Pali alfabeto romano. La lengua Pali tiene 41 letras versus, ¿cuántas hay en español? 27. Entonces, para poder representar las restantes, y bueno, y hay algunas que no están, hay letras que hay en Pali que no hay en español. Entonces, para poder representar en el alfabeto romano, nosotros tenemos que recurrir a lo que se llama ciertos signos, que normalmente se denominan marcas diacríticas. Entonces, mediante la utilización de estos signos especiales, nosotros tenemos la ventaja de que podemos escribir en el alfabeto romano, ¿no? Y entonces el alfabeto romano es una gran ventaja para nosotros
porque nosotros no tenemos que, por ejemplo, eso lo que está allá arriba es un pasaje del 7º libro de la Abhidhamma, que es el Patana, las relaciones condicionales, en Pali, alfabeto birmano. Eso está tomado de la edición del 6º concilio. O sea, entonces uno puede transliterar, nosotros lo llamamos transliterar, del Pali al alfabeto birmano al Pali al alfabeto romano. Entonces hay una serie de convenciones que se establecen y así como nosotros podemos transliterar del Pali alfabeto birmano, podemos transliterar también del Pali alfabeto singalés o del Pali alfabeto tailandés. O sea, hay una serie de equivalencias. Entonces nosotros ahí estamos transliterando y nosotros podemos escribir exactamente igual lo que está arriba en Pali alfabeto romano. Entonces ahí nosotros tenemos Chitta Sampayutam Akusalam Damam Paticha Chitta Sampayuto Akusalo Damo Upayati Getupachaya. Entonces eso es, todavía no se entiende nada, ¿no? Pero por lo menos se lee, ¿no? Por lo menos se lee. No, entonces ya es algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí el Pali alfabeto romano. Pero lo de arriba es completamente imposible para nosotros. Y entonces nosotros pasamos a la otra. Entonces, y este es el proceso. Entonces, nosotros utilizamos el Pali alfabeto romano y a partir de ahí tenemos una traducción, una interpretación de ese pasaje que está ahí, ¿no? Que es, dependiendo de un estado insano, asociado con la conciencia, surge un estado insano asociado con la conciencia debido a la condición de raíz. O sea, de que esto es un poco la condicionalidad. O sea, de que lo que quiero decir es de que uno, por ejemplo, cuando uno tiene una conciencia insana, ¿no? Esa conciencia insana es una condición para que en otro momento surja otra conciencia insana de acuerdo a lo que se llama la condición de raíz. O sea que, bueno, eso no vamos a entrar en la parte doctrinal de eso, pero simplemente para mostrarles cómo nosotros pasamos de el Pali en el alfabeto, digamos, original, o, bueno, no es el original, pero es el birmano, al Pali alfabeto romano, y de ahí nosotros podemos hacer una traducción. Entonces, esta clase yo no quiero que sea muy larga, pero entonces eso fue una especie de introducción al Canon Pali con un poco la cronología del Canon Pali, fuentes, etc. Y ahora una reflexión, que quiero que sea un poco el tema de todas estas clases que vamos a tener, con relación a la lengua, los conceptos, por supuesto la realidad convencional. De hecho, a partir de mañana nosotros vamos a estudiar de mañana vamos a estudiar sobre el descubrimiento del Buda. Y nosotros vamos a estudiar de que el descubrimiento del Buda pertenece a una realidad que nosotros denominamos la realidad última. La realidad última es una realidad que existe independientemente de las construcciones de la mente, independientemente del lenguaje y de los conceptos. O sea, de que el descubrimiento del Buda es la realidad última. ¿No? Y después nosotros vamos a ver que el Buda, para poder contarle a los demás lo que él descubrió, tiene que recurrir a la realidad convencional, al lenguaje, a los conceptos. Entonces nosotros tenemos que el Buda pone eso en palabras. Y de hecho, como nosotros le llamamos la articulación en palabras del descubrimiento, es algo muy significativo.
nosotros tenemos que reflexionar también sobre eso. Por eso la lengua, para nosotros y el Canon Pali es tan importante, porque eso representa un poco la base, el origen de la enseñanza, ¿no? Pero en el momento que se pone eso en palabras, eso ya deja de pertenecer a la realidad del descubrimiento. Y eso pasa a otra realidad que es la realidad convencional, ¿no? Y es un poco cómo nos cuenta a nosotros el Buda lo que él descubrió. Entonces, la lengua es fundamental. No obstante, pertenece a otra realidad. Y entonces, con relación a eso, hay un verso, dos versos en realidad. Es una pregunta que le hacen al Buda en el Samyutta Nikaya, que son la colección agrupada de Samyutta Nikaya. Entonces, esa es la pregunta que le hacen al Buda. Yo he subrayado el qué, ¿no? ¿Qué domina todo? No existe aquello que exceda qué. ¿Qué es la única cosa que tiene todo bajo control? Entonces, eso es una pregunta que le hacen al Buda. Entonces ahora veamos la respuesta del Buda. Y eso es muy relevante. Por eso yo quiero que un poco esta pregunta y la respuesta del Buda sea un poco algo que vamos a volver en todas las clases. Porque nosotros no tenemos que perder de vista esta parte de la realidad convencional, el lenguaje y los conceptos. Entonces, el Buda dice que el nombre domina todo. Cuando el Buda se refiere al nombre, se está refiriendo a los conceptos que nosotros le imputamos a la realidad, ¿no? Aquello que exceda el nombre no existe. El nombre es la única cosa que tiene todo bajo control. O sea, de que un poco la respuesta del Buda está haciendo hincapié en el poder del lenguaje, el poder de los conceptos. ¿No? Porque es como si nosotros, bueno, es una ilusión en realidad. Cuando nosotros, cuando se dice de que el nombre tiene todo bajo control, es lo que nosotros creemos. Pero cuando nosotros le imputamos un nombre a algo, o a alguien, o etiquetamos algo, no es como si nosotros tuviésemos resuelto el problema, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, esta persona es un asesino, ¿no? Esta persona es un fascista, ¿no? Esta persona es, o sea, pónganle el concepto que ustedes quieran, ¿no? Y de acuerdo a cómo nosotros utilicemos eso, es como si nosotros, al encasillar, al etiquetar algo, es como si nosotros estuviésemos controlando el mundo de acuerdo con lo que el Buda dice. Y es lo que uno cree, en realidad. Porque de una u otra manera, bueno, uno imputa y bueno, y también uno puede manipular muy fácilmente esto, ¿no? O sea, por medio de la utilización del lenguaje. De hecho, hay unos versos en uno de los comentarios donde dice que el Buda enseñó dos realidades, la realidad última y la realidad convencional, ¿no? Y de que el Buda es hábil en el uso de la realidad convencional. Y porque él es hábil en el uso de la realidad convencional, el Buda no miente.
¿no? Porque con la realidad convencional nosotros podemos mentir fácilmente, ¿no? Sobre todo si no conocemos la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. Pero claro, el Buda al comprender de que la realidad convencional está basada en la realidad última, entonces se dice de que el Buda es hábil en los usos del lenguaje, de los conceptos de la realidad convencional. Pero el resto de nosotros, yo no sé si podemos decir eso, ¿no? Con relación al uso de la lengua, el concepto de la realidad convencional. O sea, de que yo les pido que reflexionemos acerca de esta pregunta que le hicieron al Buda y la respuesta que da, ¿no? Porque en el momento en que nosotros utilizamos un nombre, es como si nosotros estamos dominando, estamos controlando la realidad, ¿no? Y eso tiene mucho poder, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, esta persona es un ladrón, bueno, esta persona es corrupta, no se va a usar términos negativos, ¿no? Bueno, porque a lo mejor se identifica una acción de robo o una acción de corrupción específica, ¿no? Entonces nosotros podemos decir eso. Pero ¿hasta qué punto eso es verdad? Con la B grande. La B minúscula pero grande, digo, mayúscula, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es verdad? Ok, no me tienen que contestar, yo tampoco. Entonces yo con esa reflexión quería terminar esta clase, porque como nosotros vamos a estar estudiando sobre el canon Pali, que es la lengua, la realidad convencional y los conceptos, que por otro lado es la única forma que uno tiene para saber lo que el Buda enseñó. Entonces es muy importante que nosotros pongamos en perspectiva eso, ¿no? Entonces el verso anterior se refiere a la habilidad de la mente de encasillar, etiquetar, definir, delimitar cualquier cosa por medio del concepto, por medio del nombre o de un concepto. O sea, el comentario explica de que no hay nada que no pueda ser conceptualizado, que no hay nada de que uno no le pueda dar un nombre, ¿no? Y el comentario dice, aún aquello que uno no sabe el nombre, dice, esto no tiene nombre. Entonces, pero es un concepto más, ¿no? Entonces, cuando se asigna un concepto, nombre, una cosa, es como si a esta se le estuviera bajo control, es como si se controla a la realidad, ¿no? Y también, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las distintas ramas del budismo, ¿no? A veces, o sea, por mucho tiempo se utilizaba el término, por ejemplo, Hinayana. Ahora, bueno, todavía se sigue utilizando para referirse a ciertas ramas del budismo, ¿no? Hina significa inferior, yana significa vehículo. Esa es la mejor de las acepciones, ¿no? Hina también significa vulgar, bajo, y todo lo demás. O sea, cuando uno utiliza un nombre, ¿no? Y para referirse a otra cosa, ¿no? En este caso porque hubo divisiones en el budismo, ¿no? Entonces, normalmente nosotros definimos a los demás en base a conceptos y los demás nos definen a nosotros en base a conceptos. Pero, ¿qué cierto es eso? ¿O qué validez tiene eso? Esas son las cosas que quiero que nosotros investiguemos cuando estudiemos el Canon Pali. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Ha pasado casi una hora por 55 minutos. Entonces, no sé si hay alguien que quiera alguna pregunta. Podemos dedicarle, no sé, 15, 20 minutos. No sé si hay preguntas. Las personas que me están siguiendo online pueden levantar la bandera. O las personas que están aquí, bueno,
o levantar la mano. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí. Venerable, vamos a imaginar un poco. Supongamos que el Buda habla, piensa en el cuerpo físico. Cuando él pronuncia la palabra para referirse al cuerpo físico, ocupaba la palabra rupa, no se sabe si es que ocupaba esa palabra para referirse al cuerpo. Sí, o sea, rupa es un término que el Buda utilizaba. Rupa. Claro, o sea, rupa puede tener diferentes acepciones, puede tener diferentes significados, pero uno es para referirse a toda la parte material. Sí. O también otro término que se usa en Pali es kaya, para referirse al cuerpo. Pero, vamos, mi pregunta más dirigida es, ¿exactamente ocupaba esa palabra? ¿O había una modificación que con el tiempo se ha ido distorsionando? Claro, eso no se, si uno es completamente honesto, uno tiene que responder que uno no sabe. O sea, por eso le digo, o sea, nosotros hacemos eso. Es un acto de un salto cuántico de fe. Nosotros aceptamos lo que la tradición Theravada dice, que el Buda, que la lengua que el Buda habló fue la lengua del reino de Magadha, y que esa lengua es en la que el canon está ahora. Ahora, en la medida de que haya más gente que estudie y se dedique a esto, o sea, se va a poder investigar más y se van a poder sacar conclusiones, pero yo personalmente no creo que se pueda llegar definitivamente a ahora, por ejemplo, el estudioso más, uno de los occidentales más renombrados, es un alemán que se llama Geiger, que él vivió la primera mitad del siglo XX. ¿No? Y él es todavía un poco el punto de referencia de los restantes estudiosos. Entonces, y él escribió un libro que se llama, en español es Literatura Pali y Lenguaje. ¿No? Y en ese libro, Geiger escribe una introducción. ¿No? Y en ese libro él un poco se pone del lado de la tradición Theravada, diciendo de que a pesar de algunas cosas que él ve, o sea, el Buda habló la lengua en la que está registrado el Canon Pali. Eso es un poco, o sea, en resumidas cuentas, él tiene algunas reservas y todo, pero Geiger es de la opinión, ¿no?, de que el Buda, básicamente, o sea, el Pali representa la palabra del Buda, ¿no? Pero después vienen otros estudiosos, ¿no? Y entonces ellos no aceptan eso. Pero lo increíble de todo es, y una cosa que saltó mi atención ahora que estaba preparando las clases, es de que la Pali Text Society edita el libro de Geiger, la parte de gramática, porque consideran que es lo más acabado por un estudioso pali occidental. O sea, edita un libro que se llama Gramática Pali, creo que, ¿cómo se llama? Lo que se llama Paligrama. Pero lo increíble de todo es que la Pali Text Society le cambia la introducción. O sea, la introducción en el libro original, donde Geiger sostiene todas estas cosas que le estoy comentando, se la quitan. Y los estudiosos nuevos de la Pali Text Society escriben una introducción diferente, contradiciendo totalmente las conclusiones que Geiger había sacado. ¿No? Para que más o menos ustedes... Yo no me había dado cuenta de eso, yo tengo los dos libros aquí. Y recientemente estaba leyendo un paper de una persona
que se llama The Buddha Spoke Pali, ¿no? De otra persona, donde él sostiene, ¿no?, de que lo que habían hecho, o sea, de que en la edición anterior estaba la introducción con todas las conclusiones, y ahora se editan el libro de él, que es, o sea, lo más, o sea, la autoridad, digamos, pero le escribe una introducción completamente diferente, ¿no? Entonces, o sea, no me parece intelectualmente muy correcto eso, ¿no? O sea, pero bueno, entre los scholars, yo no sé, se entenderán. Entonces, bueno, no podemos saber bien eso, Paco. ¿Usted? Básicamente comentó que ahorita no vamos a ver la parte doctrinal. No. Si ahorita, por ejemplo, en este curso vemos gramática o tema de traducciones, ¿dónde podemos ver o estudiar la parte doctrinal? También no requiero. No, nosotros vamos a ir estudiando la parte doctrinal, porque lo que quiero yo hacer es explicarle algunas estrategias para el estudio, pero nosotros vamos a estudiar la parte doctrinal, ¿no? Porque, o sea, vamos a llegar a eso. O sea, vamos a estudiar, a partir de mañana vamos a estudiar la parte doctrinal cuando veamos las primeras palabras del Buda, y vamos a ir estudiando eso, sí. Ok. A ver, Alejandro Sotelo, buenas noches. ¿Podemos ver esta clase completa, ya que no pude entrar desde el principio? Sí, o sea, vamos a poner el video, ¿no? Vamos a compartir el video después que termine la clase. Sí, Juan. ¿Hay algo en Pali? O sea, en Pali, tal cual como era la lengua. Porque hablamos de Pali birmano, de Pali romano. Pero era oral el Pali. Por eso, pero no se conservó nada escrito. Bueno, bueno, el Pali se escribió 500 años después, ¿no? O sea, a partir de ahí todo está en Pali. Pero se escribió en singalés, en Pali, bueno, lo que pasa es de que la parte... Que si el alfabeto, no hay alfabeto Pali. No, porque era una lengua oral. Desapareció entonces. Bueno, todavía Se habla, ¿no? se conserva oralmente el canon Pali, ¿no? O sea, hay muchos monjes que saben el Tipitaka de memoria, o sea, que transmiten, digamos, no muchos, pero todavía se conserva un poco eso, ¿no? Pero claro, o sea, es difícil para nosotros entender eso porque nosotros estamos acostumbrados a la lengua escrita, ¿no? Pero claro, o sea, la razón por la cual se escribió es porque se dice de que las generaciones futuras no iban a poder continuar preservando oralmente. Es el argumento de la tradición. Ahora, los estudiosos dicen de que eso coincide con el periodo en que se empieza a utilizar el lenguaje escrito en la India, lo cual también es cierto. O sea, que se empieza a reemplazar y entonces se empieza a escribir. Entonces se pasa... ahora, cuando existía la tradición oral, nadie se le ocurrió de que iba a existir la tradición escrita. No, esta es una reflexión que quiero que hagamos. Y cuando se empezó a escribir el canon Pali en hojas de palma, nadie se le ocurrió, a lo mejor, de que se iba a escribir en libros, ¿no? Y a nadie se le ocurrió de que se iba a poner online, ¿no? Entonces, debe haber algo más. Dentro de 500 años, o sea, la gente va a decir, cuando estamos en otra etapa nosotros ahora, que a nosotros no se nos ocurre, pero no, o sea, yo creo que es válida esta reflexión, ¿no? O sea, cuando estaba la tradición oral, era inconcebible que escribir eso, ¿no? Se dice de que existía la escritura, un cierto tipo de escritura para inscripciones en la época del Buda. Pero a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento registrarlo de manera escrita, ¿no? Sí.
Buenas noches. Y partiendo así como de esta idea, se dice, por ejemplo, que cuando una persona escribe, generalmente escribe para que lo lean, para que alguien más lo lea. Cuando se pasó entonces de la tradición oral al escrito, entonces a lo mejor pudo haber como estos pequeños cambios pensando en que alguien lo iba a leer, ya no escuchar, ¿no? Puede ser también como pensar a futuro y que pudo haber Bueno, cambios. siempre fue con la idea de preservar esto para la posteridad, ¿no? La tradición oral también, para que no se perdiera lo que, porque tan importante se consideró eso, que por eso se preservó oralmente, ¿no? Para que no desapareciera lo que el Buda había enseñado, ¿no? Ahora, se dice que las personas que escribían eran escribas, pero no sabían. Normalmente era gente copistas, o bueno, no, en este caso ni son copistas, son escribas, ¿no? O sea, los monjes normalmente le recitaban a los escribas y ellos iban escribiendo en las hojas de palma, ¿no? O sea, es muy interesante todo esto, ¿no? Y esos manuscritos en hojas de palma son bastante, duran bastante tiempo, o sea, más o menos 400 años se dice que duran esos manuscritos en hojas de palma. Entonces sí, la idea es para que otro lo pueda leer, pero en realidad, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, aparte de la comunidad monástica, ¿quién puede leer eso? ¿O quién podía? Ahora, afortunadamente, hay cada vez más gente laica, aunque son contados, que puedan leer Pali, saben Pali. Pero imagínense, o sea, en esa época. O sea, eso era, un esfuerzo de preservación a nivel de comunidad monástica, porque después la comunidad monástica va, en base a eso, a enseñar a los laicos, ¿no? Pero la importancia sí. Sí, ¿nos podría explicar otras tradiciones budistas distintas a la Theravada? ¿Qué importancia le dan al canon Pali? ¿Lo reconocen como? Pues sí, o sea, lo reconocen, pero que yo sepa, yo no conozco a nadie de otra tradición que realmente haya estudiado el canon Pali. No como yo tampoco he estudiado otros cánones, ¿no? Entonces recién ahora empieza a haber mayor comunicación. Bueno, esto es un fenómeno reciente, pero en las últimas décadas, en la cual, o sea, se empieza a poner atención. Entonces ya hay cada vez más, y también, o sea, hay más diálogo entre distintas tradiciones, pero por 2500 años, o sea, prácticamente no ha habido, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas de que yo a veces, por ejemplo, un poco del budismo tibetano, que dicen no cuando se refieren al budismo Theravada, es la base, ¿no? Como en el sentido, ¿no?, de que es la base del budismo, en el sentido de que es como si fuera el kindergarten. No, o sea, no, después nosotros vamos, digamos, no, pero en serio lo digo con respeto y todo lo demás, pero incluso hay un video de YouTube ahí del presidente, el actual presidente de la Pali Text Society, Rupert Getting, que es una persona que sabe Pali, ¿no?, occidental. Y hay un diálogo sobre mindfulness, sobre atención plena con el Dalai Lama, ¿no? O sea, se puede encontrar en YouTube, o sea, pueden buscar Rupert Getting, Dalai Lama, mindfulness. Y a mí lo que me sorprende un poco es que al comienzo de este supuesto diálogo, ¿no?, el Dalai Lama dice, bueno, pero el budismo Pali o el budismo Theravada es la base, ¿no? Ahora, yo creo que para poder hacer una afirmación de ese tipo, o sea, uno tiene que conocer el canon Pali. O sea, uno se pasa toda la vida estudiando eso y no termina, ¿no? Y que alguien que
que no ha estudiado eso, que viene de otra tradición, que diga eso, a mí personalmente no me parece, ¿no?, que es para establecer un diálogo, no sé, de iguales, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, no sé si les respondo a la pregunta, ¿no? Entonces, ahora cada vez hay más, ¿no? Entonces, hay un interés mutuo, ¿no? Y de otras tradiciones con relación al canon Pali, o ahora se le llama el budismo Pali, ¿no? Ahora precisamente estuve en una conferencia a principios de marzo y de distintas tradiciones, y ahora los términos son el budismo Pali y el Nalanda Tradition, para referirse al budismo tibetano. O sea, no es budismo tibetano. Ahora se está utilizando Nalanda Tradition, ¿no? Porque en un cierto sentido, bueno, el budismo fue a Tibet, ¿no?, a través de Nalanda, que es el norte de la India. El budismo Pali se fue al sur mucho antes, ¿no? O sea, a partir de Asoka el budismo se fue a Sri Lanka o al sur de India. Entonces el budismo Pali prácticamente desapareció del norte de India. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Aquí las personas que nos siguen online. ¿No hay nada? Bueno. Entonces, sí, o sea, es algo, o sea, que hay que estudiar profundamente para... Bueno, por ejemplo, Juan está estudiando Pali y también les puede decir, ¿no?, que es estudiar una lengua como esta, ¿no? O sea, ¿no? Usted estudió budismo tibetano también, ¿no? O sea, estudiar Pali, o sea, es algo, ¿no?, que... o sea, es algo que uno tiene que... ¿no? Entonces, por eso el verso ese que les puse, un poco también por eso, ¿no? Y a través del lenguaje nosotros podemos decir tantas cosas, ¿no? Y también podemos mislead, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No, pero digamos, a los demás no le podemos dar ¿cómo? Desorientar, o sea, a otras personas, ¿no? Porque yo tengo autoridad, ¿no? Yo puedo decir cosas de otros que ustedes, porque tienen respeto hacia mí, ¿no? Yo puedo decir cosas que en realidad no son absolutamente correctas. Entonces, por eso yo creo que es muy, muy delicado este tema, ¿no? Cuando nosotros opinamos y utilizamos toda esta cuestión del lenguaje, y fundamentalmente cuando nosotros nos estamos refiriendo a otras tradiciones del budismo, ¿no?, a tradiciones que en realidad no hemos estudiado. O sea, por ejemplo, yo no quiero opinar sobre otras tradiciones porque no he estudiado. Mi conocimiento es sobre esta tradición, entonces, y sobre eso yo voy a hablar. Okay. Battery low. Press enter. Bueno, pero bueno, qué suerte, por lo menos ya terminamos. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar mañana. Entonces ya mañana vamos a entrar un poco más en cuestiones del canon Pali. Sí. Solo que andamos con el tema todavía en el aire, que este concepto de Hinayana los inventaron los de la tradición Mahayana para referirse despectivamente a todos los demás. ¿No es así, venerable? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ese es un término, ¿no? Y eso no está de acuerdo con la enseñanza del Buda, ¿no? Y yo lo que he notado es de que, por ejemplo, uno normalmente no usa un insulto o una palabra en español despectiva hacia otros porque uno sabe un poco la connotación del término y de las palabras. Pero cuando se trata de un término que pertenece a otra lengua, uno no dimensiona eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en español uno no va a decir, o sea, estos son vulgares, una cosa así,
¿no? Pero como es pali o sánscrito y no es parte de la lengua de uno, entonces uno la usa un poco irresponsablemente, a mí me parece, ¿no? Y eso me parece que es un poco en contra del espíritu de lo que el Buda enseñó, ¿no? De toda la cuestión del respeto, ¿no? El amor benevolente y todo eso, ¿no? Pero no obstante eso todavía se utiliza, ¿no? Y o sea, hay algunas personas que utilizan eso, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado últimamente que, por ejemplo, dicen, o sea, de que, por ejemplo, si uno no es vegetariano, o sea, uno es como si fuera hinayana, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, bueno, entonces, claro, el Buda enseñó distintos niveles, y eso es cierto también. Entonces, se está tomando algo que el Buda dijo. Entonces, pero bueno, si uno, digamos, come carne, entonces uno está, a lo mejor no es budista, pero, o uno está practicando, pero ¿cómo? Chafa. Está en un nivel chafa. ¿Qué quiere decir chafa? Bueno, no, China, como China. Como China. No es puro. No es puro. Pero si uno es vegetariano, no, entonces ya está a un nivel mejor. Y si uno es vegano, bueno, ya. ¿Eh? ¿Cómo? Yo soy budista carnívoro. Ok. Entonces, bueno, entonces reflexionemos acerca de esto sobre la cuestión del lenguaje. Venerable, igual Sí. y pensé algo del canon Pali, pero me quedé pensando con esto de la realidad convencional y los conceptos. Cuando estamos practicando meditación, es ver cómo la mente se agarra de los conceptos, ¿no? Como si fuera un hábito. Y aunque estás notando algo que es sensación, de inmediato intenta como darle un concepto o nombrarlo o encasillarlo o definirlo. Ajá. Pero es como si la mente estuviera también estructurada como lenguaje, también bueno, Exacto. con conceptos. Exacto. Y por eso las instrucciones son muy claras de que es contemplación y observar para evitar esto que es de inmediato como definirlo, Exactamente. nombrarlo. Ya. Eso es muy importante porque, o sea, un poco la instrucción de meditación es salirse un poco de todo el dominio de la realidad convencional, ¿no? Por ejemplo, nosotros cerramos los ojos, o sea, ya lo conceptualizamos y, o sea, tratamos de observar qué es lo que hay que observar también, ¿no? Cómo observar y todo eso. Y entonces observamos más la experiencia y no tanto el cómo definimos la experiencia. Exacto. O bueno, el contacto, la sensación. Exacto. De otra manera, si la mente lo está haciendo, ahí hay ignorancia y son... Si la mente... O sea, si caemos en esto, son ya concepciones equivocadas. Bueno, no necesariamente si uno conceptualiza, usted dice que eso son concepciones erróneas. Se puede caer en concepción equivocada o finalmente encasillar, o sea, una sensación, de alguna manera hay una sensación y decimos es agradable, desagradable o neutra. Uh-huh. Y ahí de alguna manera ahí uno está conceptualizando ya. Ajá. Pero si uno está consciente, si uno tiene mindfulness, si uno tiene atención, yo creo que ahí no hay problema. Hay claridad de entendimiento, pero sí, o sea, yo creo que no hay tanto problema porque algunos maestros hablan de, ¿cómo se llama?, etiquetar, ¿no? Y hay otros que dicen, no, o sea, etiquetar no es bueno porque estamos metiendo la realidad convencional ahí, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, cuando uno empieza a etiquetar no está metiendo la realidad convencional, pero de hecho hay gente que le ayuda a eso, etiquetar, porque le da una cierta, digamos, precisión en la observación. Entonces, pero en realidad las instrucciones no dicen en ningún momento que uno tenga que etiquetar. Pero no creo que sea problema etiquetar si uno está consciente. No, lo que me llama la atención es que con esto que dejó al final es cómo la práctica como que te lleva a romper con este hábito de la mente de intentar nombrar.
Exactamente, porque nosotros tenemos que observar la sensación que produce, digamos, el sentido de tacto de la respiración, ¿no? Pero claro, la mente está acostumbrada, digamos, el hábito es en el mundo de los conceptos, entonces uno necesita varios días a lo mejor, o meses, digamos, o sea, meditando, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Así. Yo, por ejemplo, ahí he tenido la experiencia de que en algunos cursos le he enseñado meditación y hacemos meditación viendo. Y casualmente me han tocado, por ejemplo, fotógrafos. Entonces, después cuando me comentan su experiencia, dicen que les cuesta mucho solo ver. Empiezan a ver el ángulo, el foco, la sombra, la luz, ¿no? El objeto. Entonces ahí, por ejemplo, como ellos ya están metiendo lenguaje, de todas maneras les cuesta mucho no ponerlo. Por ejemplo, les ayuda mucho meter la etiqueta de viendo. Porque finalmente eso es la acción que está sucediendo, pero ya no están encasillando si la luz, si el color, si es una planta o cuál planta es, ¿no? Por ejemplo, si es un botánico, se pone a ver qué tipo de planta es, de qué familia y todo. Claro. Y ya se salió de la experiencia de ver, ¿no? Claro. Digamos, cuando hay como una educación con muchos conceptos sobre algo, por ejemplo, alguien que está escuchando sonidos, a lo mejor se ponga a unirlos, a hacer una melodía o no sé, determinar si es una nota u otra, ¿no? Entonces, como que cuesta trabajo cuando se tiene una educación así orientada, solo percibir la experiencia. Entonces, bueno, yo he encontrado que a personas así sí les ayuda mucho poner una etiqueta muy simple, ¿no? Como viendo, ya sin decir la forma o el color o nada. Pero de hecho, es muy complicado meditar en lo que uno ve y en lo que uno oye. Por eso normalmente las instrucciones son de cerrar los ojos, ir a un lugar aislado donde no haya ruidos, porque esos son órganos sensoriales, o sea que prácticamente la conceptualización es inmediata, cuando uno ve, cuando uno oye. Pero con los otros sentidos, bueno, con el sentido táctil, por ejemplo, entonces ya es diferente, y también con la mente. Por eso, o sea, cuando nosotros estamos meditando, nosotros estamos observando cierto tipo de objetos. Pero sí, un fotógrafo debe ver todo eso que usted dice, ¿no? No es un hábito. Pero finalmente, lo que usted decía, la atención es la única que en el desarrollo de la misma va a evitar caer al concepto. Exacto. Solamente la atención va a hacer eso posible. De otra manera, es así automático caer en el concepto. Ya. O sea, por eso es importante, si uno está conceptualizando algo, ¿no? Entonces tratar de volverse consciente de eso. Por eso es tan importante la meditación, porque a uno le muestra una experiencia de las dos realidades, ¿no? La realidad convencional, la realidad última, que, aunque bueno, uno le tiene que enseñar eso a lo mejor, ¿no? De que la sensación de dolor, por ejemplo, es una realidad última, ¿no? Y que uno diga dolor, ya eso es un concepto, ¿no? Entonces uno aprende a diferenciar, ¿no? Las dos realidades. Entonces eso es muy importante en la parte de la meditación, ¿no? ¿Cómo? Desconceptualizar. Bueno, no es posible. Yo creo que desconceptualizar no es posible, pero entender el procedimiento. Entonces yo creo que eso es lo que a uno le da. Porque en realidad los conceptos es muy, muy importante toda esa realidad. Por muchas razones. Ok. Pues nadie ha preguntado nada aquí en online, pero bueno. Entonces vamos a dejar de grabar.